Así se me quedó la cara esta mañana cuando cogí el teléfono y vi el gráfico de Bitcoin, el pump que ha tenido Bitcoin marcando un nuevo máximo histórico. Y como lo veíamos en el video de ayer, que parecía que para las bolsas era más positivo, una victoria del señor Naranjito, y estamos viendo que a medida que iban avanzando las elecciones, se acercaba bastante más esa victoria y hemos visto ese pump en Bitcoin, pero no solo en Bitcoin. El S&P 500 ahora mismo también teniendo un movimiento al alza muy importante y muy cerca de ir a testear un nivel que a ustedes les vengo yo comentando desde hace ya bastante tiempo. Les venía diciendo que para mí ese era el target de este movimiento al alza para el S&P 500 y que eso ayudaría a que Bitcoin también tuviera movimientos al alza. Veremos muchos gráficos, ¿vale? Vamos a ver muchísima información. A pesar de que estemos teniendo este pump y sean buenas noticias y estemos todos muy contentos, todavía no tenemos confirmación en cuanto a nivel técnico de que Bitcoin ya va a continuar con su movimiento al alza. Así que en este vídeo también les voy a mostrar qué tenemos que empezar a ver, para ya terminar de confirmar y realmente pensar que este pump va a continuar con su movimiento al alza. Mañana también tenemos un evento importante. Les comentaré qué tenemos que ver con respecto a ese evento. Y bueno, veremos la dominancia de Tether, también muy interesante lo que está pasando en este gráfico. Y veremos un montón de gráficos que está haciendo Bitcoin con respecto a otras monedas importantes y por qué contra el dólar, a pesar de que hemos visto este pump, todavía le está costando un poco terminar de romper finalmente esos máximos anteriores y por qué precisamente el día de mañana es importante. Así que bueno, gente, si quieren saber y conocer toda esta información, no se vayan, quédense hasta el final del vídeo y como siempre pedirles un like, un me gusta, vayan comentando y vayan suscribiéndose. No me enrollo más, ¡vamos allá! Vamos a empezar por el marco temporal más pequeño, el marco horario, ya que Bitcoin ha estado repitiendo estos movimientos que ha tenido anteriormente. Ustedes ven cómo estos son movimientos que también les comenté en vídeos anteriores, cómo Bitcoin iba testeando estos niveles del Fibonacci y mirar cómo aquí en este también fue a testear el 0.78, como lo vimos en esta zona de aquí. Luego rompe y continúa con su movimiento al alza como lo hemos visto anteriormente, pero es que aquí ha hecho prácticamente lo mismo. También ha ido a testear este 0.78, rompe y por extensiones del FIBO, mirar aquí en estos movimientos cómo fue a testear este 1.27, incluso lo rompió. Aquí también fue a testear este 1.27, incluso lo rompe. Y aquí en este movimiento mirar cómo muy cerquita de ir a testear ese 1.27, con lo que si Bitcoin finalmente termina por romper este 1.27 como lo vimos en esta zona, el próximo target sería este 1.61, también como lo testeó en estos dos movimientos anteriores, y eso pondría a Bitcoin en la zona aproximadamente de los 77.000, 78.000 dólares. Y este movimiento se los comentaba el día de ayer en mi grupo gratuito de Telegram. Si todavía no pertenecen a este grupo, link en la descripción del vídeo, mirar dónde estaba Bitcoin, y les comentaba, si BTC repite la estructura movimiento anterior, el que les acabo de mostrar, el target sería el 0.78 del FIBO, la zona de los 72.000 dólares. Pero no solo fue a testear ese 0.78, la zona de los 72, es que rompe y nos marcó un nuevo máximo histórico. Pero ahora veremos ¿qué tenemos que empezar a ver para realmente terminar por confirmar que Bitcoin pueda continuar con ese movimiento al alza? También con respecto a otros gráficos que les he comentado en vídeos anteriores, bueno, de momento parece que se está repitiendo la historia. También hemos visto cómo aquí en estas zonas que tengo marcadas eran elecciones que hemos tenido anteriormente. Aquí tuvimos las elecciones del 2016, Bitcoin también tuvo movimientos a la baja, consolida, y luego después de las elecciones Bitcoin tuvo un pump bastante importante. También lo vimos en las elecciones,
del 2020, y estas elecciones también coincide con que siempre en estos años anteriores han sido después del halving de Bitcoin. Y luego mirar aquí cómo incluso también tuvo un pump importante para ir a testear máximos anteriores. Aquí también estaba por debajo de los máximos y finalmente rompe máximos, continúa con el movimiento al alza, y aquí también mirar cómo rompe máximos y continúa con el movimiento al alza. Y de momento aquí estamos viendo un movimiento bastante similar. Aquí en el VLX todavía no se ha actualizado, este gráfico tarda en actualizarse, ustedes ven que aquí está en los 69 todavía, pero de momento estamos viendo un movimiento bastante similar a lo que hemos visto cuando hemos tenido elecciones, que ha pasado en movimientos anteriores también que Bitcoin ha consolidado durante mucho tiempo. Mira aquí también cómo cuando finalmente rompe la zona de resistencia importante, lo hace con una vela de rango amplio acompañada de volumen. Tercera ley de Wyckoff, ley del esfuerzo y el resultado. El esfuerzo es el volumen, un volumen alto, mucho esfuerzo, resultado, una vela de rango amplio, armonía entre el uno y el otro, y normalmente estos suelen ser confirmaciones de rompimiento de esas zonas de anterior resistencia importantes para continuar con el movimiento al alza. Mirar también cómo vimos un movimiento similar aquí, justo en el 2023, justo en octubre del 2023, que también entra dentro de un rango, zona de resistencia, y finalmente rompe con una vela de rango amplio, y a partir de ahí cómo continúa con el movimiento al alza. Así que va a ser muy interesante cómo cierre esta vela semanal el domingo. Yo sé que faltan unos cuantos días, pero si esta vela semanal, mirar dónde está ahora mismo, finalmente termina por cerrarnos por encima de estos máximos anteriores, entre más grande, mejor. Entre más grande, mejor. También acompañada de volumen, esa ya sí podría empezar a ser la confirmación de que Bitcoin va a continuar con el movimiento al alza, de que esto era un rango de reacumulación, como lo vimos aquí, rango de acumulación, rango de posible reacumulación con un spring en esta zona de aquí, como lo vimos en este movimiento de aquí, y faltaría precisamente para terminar de confirmar que esto ha sido un rango de reacumulación, tener esa vela semanal rompiendo de manera clara, una vela semanal de rango amplio por encima de estos máximos anteriores. Así que bueno, eso es más o menos lo que tenemos que ver, sobre todo a nivel semanal, para que termine de confirmar que realmente hemos roto este rango de consolidación y Bitcoin pueda continuar con ese movimiento al alza. A nivel técnico, el target de este rompimiento sería por lo menos duplicar lo que es el ancho del rango, y estaríamos hablando que el target en este caso podrían ser los $95,000. Yo soy bastante más conservador. Para mí, con que llegue a los 85, que es una extensión del Fibonacci, con eso ya me daría bastante por satisfecho. Y el que sí va a tener este movimiento que estoy comentando con una vela semanal poderosa parece ser que es el S&P 500. Mirar, esto es una vela diaria, pero si lo ponemos a nivel semanal, mirar esta vela semanal, una vela de rango amplio rompiendo máximos anteriores. A ver si finalmente el viernes el S&P cierra una vela tal cual. Esto va a ser una muy buena indicación. Y mirar lo cerquita que está precisamente de ir a testear ese target que les vengo comentando desde que el S&P rompió estos máximos anteriores por allá en septiembre. Aquí marcando un nuevo máximo histórico el S&P 500 y muy cerca de ir a testear precisamente esos 6,000 puntos. Así que bueno, también vamos a ver cómo cierra el S&P el viernes. El S&P cierra vela semanal el viernes, y si el S&P cierra y nos cierra una vela semanal también de rango amplio por encima de estos máximos anteriores, indicaciones positivas. Y si el S&P y los mercados, los índices americanos tradicionales continúan con esos movimientos al alza, personalmente pienso que Bitcoin también puede continuar con esos movimientos al alza. Ahora vamos con la dominancia de Tether, algo que también comenté en vídeo ya hace unas cuantas semanas, que Tether estaba rompiendo este canal ascendente mientras Bitcoin estaba metido en un canal descendente. La dominancia de Tether estaba metido en un canal
ascendente. Y cuando la dominancia de Tether empieza a romper el canal por la parte inferior, Bitcoin empezaba a romper el canal descendente por la parte superior. Pero ¿qué quiero comentar sobre todo con respecto a esta dominancia? Mirar este movimiento de aquí, cuando la dominancia de Tether cae a este punto, fue cuando Bitcoin marcó este máximo anterior. Y mirar dónde estamos ahora y mirar dónde está la dominancia de Tether, bastante por encima de este mínimo anterior. Esto tiene varias lecturas. Primera lectura, con que la dominancia de Tether venga a estos niveles bajos, Bitcoin va a tener un movimiento todavía más grande al alza, con lo que incluso la dominancia de Tether no tiene que romper estos mínimos para que Bitcoin marque nuevos máximos. Con que la dominancia de Tether venga a testear estos mínimos anteriores, vamos a ver movimientos y testeos a zonas altas en Bitcoin, sin necesidad, vuelvo y repito, sin necesidad de que la dominancia de Tether ni siquiera rompa estos mínimos anteriores. ¿Y esto por qué es? Porque precisamente la capitalización de Tether está aumentando. Una cosa es la dominancia y otra cosa es la capitalización. Esto hay que tenerlo en cuenta. Mirad, la capitalización de Tether ahora mismo es de más de 120.000 millones de dólares. Esto es dinero en Tether que no está en cripto, en altcoins como tal, está en Tether. Así que incluso con la capitalización, como la capitalización de Tether está aumentando, no necesitamos que pierda mucha dominancia para que Bitcoin continúe con su movimiento al alza. Esa es más o menos la conclusión a la que quiero llegar con respecto a lo que es la dominancia y la capitalización de Tether. Ahora, ¿por qué Bitcoin contra el dólar? A pesar de que contra otras monedas Bitcoin está marcando claramente nuevos máximos. Por ejemplo, si vamos monedas importantes, por ejemplo, contra el euro. Mirar cómo Bitcoin aquí también ha marcado un nuevo máximo histórico contra el euro. No solo contra el euro, ha marcado un nuevo máximo histórico contra la libra esterlina. Mirar aquí en esta zona, mostrando fortaleza contra todas estas monedas fiduciarias. Por ejemplo, también con el dólar canadiense. Mirar, Bitcoin también incluso ya había marcado un nuevo máximo con respecto al dólar canadiense y aquí ha vuelto a marcar un nuevo máximo, demostrando bastante fortaleza contra monedas importantes a nivel mundial. Pero sí vemos que contra el dólar como que bueno, ha marcado un nuevo máximo, pero como que le está costando un poquito más, entre comillas. ¿Pero por qué es esto? Porque precisamente el dólar también está fuerte. El dólar también ha estado fuerte. Si vemos, por ejemplo, el dólar contra la libra, ha estado teniendo movimientos al alza. Contra el euro, mirar este gran movimiento al alza el día de hoy contra el euro. Por ejemplo, contra el yen japonés. Aquí tenemos contra el dólar, creo que es australiano. Y contra, por ejemplo, mirar el dólar canadiense también, como ha estado teniendo movimientos al alza. Incluso el dólar mostrando bastante fortaleza contra el dólar canadiense. Y también estamos viendo que Bitcoin está mostrando bastante fortaleza contra el dólar canadiense. Así que precisamente no terminamos de ver un rompimiento claro porque el dólar también está fuerte. Y aquí viene la parte que les quiero comentar ahora. ¿Por qué mañana es tan importante? Ya tenemos los resultados de las elecciones. Ha ganado un presidente que se ha vuelto pro cripto. Vamos a ver si cumple con todo lo que ha prometido, que si es así, pues todavía va a ser mucho más positivo para Bitcoin. Ya solo con que cree una reserva, como él mismo dijo, de Bitcoin para Estados Unidos, eso ya va a ser bestial. Pero mañana tenemos un evento importante. Mañana tenemos decisión de tipos de interés. Tenemos el comunicado del FOMC y luego rueda de prensa del FOMC. Lo previsto es que recorten otros 25 puntos básicos, que de 5 vaya a 4,75. El consenso del mercado
es que va a ser así. Casi que el 100% esperan que se haga ese recorte de 25 puntos básicos. Y esto porque es importante, sobre todo cuando hablamos con respecto al dólar, porque cuando se recortan tasas suele ser negativo, es bajista para el dólar. Lo vimos cuando se recortaron 50 puntos básicos en la última reunión en septiembre. Recortes de tasas, bajista para el dólar, alcista para Bitcoin. ¿Qué hizo Bitcoin cuando se recortó esos 50 puntos básicos en septiembre? Pues fue esta semana de aquí. Es más, yo incluso pensé que un recorte de 50 de golpe iba a ser negativo y fue muy positivo, no solo para Bitcoin, también para los mercados a nivel general, sobre todo los americanos. Mirar cómo cuando hacen ese recorte, a partir de ahí Bitcoin, mirar cómo ha tenido este movimiento al alza. Y el dólar en este movimiento de aquí, el dólar tuvo un movimiento bajista. Mirar, el dólar ya venía descontando esos recortes desde ya días, incluso semanas anteriores. El dólar ha tenido una gran caída de estos máximos anteriores y justo cuando salió la noticia también tuvo este movimiento a la baja. Es verdad que hemos estado viendo movimientos al alza, un rebote importante en el dólar y por eso vemos que Bitcoin todavía no termina de manera clara de romper estos máximos anteriores. Pero si mañana finalmente tenemos este recorte de tasas, podríamos esperar que el dólar iniciara un nuevo movimiento a la baja y que finalmente Bitcoin sí termine por romper estos máximos anteriores y que finalmente nos deje una vela semanal de rango amplio confirmando el rompimiento de este máximo histórico anterior. Y gente, si quieren aprovecharse de estos movimientos al alza, a la baja, BingX, link en los comentarios, en la descripción del vídeo. Además tienen este evento donde van a dar regalos, va sumando puntos y puedes obtener estos regalos. Aquí tienen todas las tareas que tienen que ir realizando para ir consiguiendo esos puntos. Tienen las reglas del evento, BingX, link en los comentarios y en la descripción del vídeo. Bueno gente, es todo por hoy. Espero que les haya gustado la información del vídeo de hoy. Si ha sido así, like, me gusta, comenten ustedes qué piensan. Y si tú que estás viendo este vídeo y tú no estás suscrito, suscríbete, activa la campanita de las notificaciones y si no es mucho pedir, por favor dale a compartir. Gracias. Hasta luego.